En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado Corazón de María. Sé la salvación mía. Glorioso Patriarca San José. Ruega por nosotros. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y San Francisco Solano, tan santote él. Muy bien, pues bienvenidos a esta clase más de catecismo. Estamos con el quinto mandamiento, ¿verdad? Y ya estamos en el punto del catecismo 2264. 2264. Muy bien, como siempre lo vamos a leer. Y dice así ese punto. El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es, por tanto, legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. Ahora cita Santo Tomás de Aquino en este párrafito. Si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita. Pero si se rechaza la violencia en forma mesurada, la acción sería lícita y no es necesario para la salvación que se omita este acto de protección mesurada a fin de evitar matar al otro, pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que por la de otro. Esto es el párrafo del Catecismo, hemos dicho el número 2264, que está citando pues esta doctrina de Santo Tomás de Aquino de la Suma Teológica. Bueno, una afirmación que se hace en este punto pues es bastante relevante, importante. Esa afirmación es: el amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. No nos tiene que asombrar porque recordemos que la ley, ¿verdad?, ya desde los tiempos de Moisés, como cuando le preguntaron al Señor, ¿verdad?, se resume en dos, ¿no? Amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el alma, con todo el corazón y luego al prójimo. Creo que no hace mucho tiempo que hemos escuchado ese evangelio, ¿verdad? Ayer, exactamente ayer. Bueno, entonces no tenemos que avergonzarnos del principio del amor a nosotros mismos. No. Parece que ahora se ha descubierto, ¿no? Por lo menos se pone muy en boga todo ese tema de la autoestima, ¿no? Pues si esto es más viejo que en las tiendas de Moisés ya se hablaba de eso. Entonces no hemos descubierto nada, sino que algo que el Señor mismo nos lo enseña, pero el Señor nos lo enseña bien enseñado. Bueno, cuando recordemos entonces eso que hemos leído el domingo, ¿no? Cuando le preguntan al Señor sobre cuál es el principal mandamiento, lo que Él responde es: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Lo cual quiere decir que si no te amas a ti mismo, no puedes cumplir ese mandamiento que es principal y resumen de toda la ley. Entonces es muy necesario rescatar eso de amarnos a nosotros mismos, no como si fuera algo sospechoso de egoísmo, ¿no? Más bien hay que aprender, hay que saber amarse uno a uno mismo. Y sobre esto pues puede haber muchísimos ejemplos, ¿no? Tantas veces pues que necesitamos motivaciones ajenas para hacer las cosas con más interés. Si resulta que yo estoy estudiando con un grupo, parece que pongo más afán que si estoy solito. Parece que no lo hace uno por uno mismo, sino por la imagen que tengo delante de los demás, ¿no? Entonces, también a veces me entra un poquito el respeto humano. ¿Qué van a pensar los demás? Entonces, para que no piensen mal, yo voy a dar de mí todo lo que pueda
en este estudio o en este trabajito en grupo, ¿no? Pero claro, si lo estoy haciendo por esas razones, eso está denotando una falta de amor a nosotros mismos. Otro ejemplo podría ser que si yo estoy solo en la casa, bueno, pues como estoy solo, da igual que las medias estén tiradas en el pasillo o que los platos estén sucios ahí amontonados, varios días en el fregadero, ¿no? Pero si va a venir alguien, entonces te pones afanado, ¿no? Lo ordenas todo y te quedas ahí hasta el amanecer, ¿no? Limpiándolo todo, recogiendo todo, que cada rincón esté impoluto, ¿no? Entonces parece que estamos haciendo las cosas si están los demás o si van a venir los demás, pero por nosotros y para nosotros, como que eso queda un poquito en el aire. Por eso decían los antiguos, ¿no? Aquella frase tan típica de los misioneros, ¿no? Dios te ve, Dios te oye, Dios te ha de juzgar. Nunca estás solo, siempre estás con Dios. Y por tanto, delante de Él siempre estás y Él para ti y tú para Él. Entonces, que no parezca que ese amarnos a nosotros mismos sea simplemente un principio natural. Lo cierto, lo que tenemos que destacar es que el amor de Dios es el presupuesto de la autoestima. Sobre todo eso. Es decir, que yo me amo porque yo puedo ver la imagen de Dios en mí. Y evidentemente tengo que cuidar esa imagen de Dios en mí. Esto es quizá lo más importante de esta enseñanza, ¿no? Por eso los antiguos requetés, que eran muy profundamente cristianos, ¿no? Solían decir, ante Dios nunca serás héroe anónimo. Cualquier cosa que haces para vencerte a ti mismo, estás atesorando tesoros en el cielo. Hay una razón muy profunda, muy poderosa por la que le haces, ¿no? Que es por amor al Señor. Finalmente, el amor es el gran motor de nuestra vida, ¿no? Pero aquí el mandamiento nos lo está poniendo como principio y fundamento de toda nuestra conducta. Nosotros sabemos bien que vivimos en una cultura laicista donde se reivindica mucho la autonomía del hombre y sin embargo, y paradójicamente, estamos siendo testigos de tantas carencias afectivas, de tantas heridas que necesitan sanación, desequilibrios psicológicos, dramas interiores, lo cual nos está demostrando una vez más que ese hombre laicista que ha rechazado a Dios en realidad no se quiere a sí mismo, más bien se autolesiona o se autodesprecia. Con mucha frecuencia, cuando el hombre rechaza el amor de Dios, lo que se va a encontrar es que no se quiere a sí mismo. No se quiere a sí mismo en este sentido de generosidad y de entrega con Dios, porque puede ser que se quiera a sí mismo en la manera viciada o viciosa que sería el egoísmo, ¿no? Sería la cosa que no debe suceder. Quizá la línea divisoria, ¿no?, entre la presunción de creerse el centro del universo, ¿no?, y la desesperación, pues es prácticamente inexistente, por desgracia. Yo no sé si ustedes han experimentado algo así, ¿no? A veces parece que en público nos solemos mostrar con bastante frecuencia, quizá un poquito soberbios o autosuficientes o jactanciosos, ¿no? Pero cuando estamos en privado, a veces caemos en la desesperación e incluso en el autodesprecio y hasta podemos llegar al otro extremo, a tener asco de nosotros mismos. Hay que tener mucho cuidado con esa doble imagen. Lo que pasa es que Dios me quiere. Eso es lo fundamental. Dios me quiere. ¿Quién soy yo, si Dios me quiere, para despreciarme? No hay ninguna razón, más bien al contrario, hay muchas razones para valorarse a uno porque Dios me quiere. Entonces, de alguna manera, amarse es reconocer humildemente los dones de Dios. Reconocer humildemente. Eso no conviene quitarlo de nuestros apuntes. Amarse es reconocer humildemente los dones de Dios.
Cuando nosotros hablamos de legítima defensa, que es un poquito lo que el catecismo nos está insinuando, ¿no? Eso supone amarse uno a sí mismo. Por eso queremos hacer una precisión, nos parece importante, ¿no? Una cosa es la legítima defensa y otra cosa totalmente distinta es la venganza. No caigamos en la sospecha de que la legítima defensa venga a ser una especie de venganza encubierta. Hasta el punto de que podamos llegar a pensar que la legítima defensa no nos dispensa del mandamiento del amor al cual tenemos que responder inevitablemente muchas veces para defendernos con violencia. Obviamente, ¿no? Si a mí me está atacando alguien y pues hay un peligro, ¿no? De pérdida de vida, pues no le voy a decir, oiga, hermanito, pero tenga en cuenta, comprenda, pues, ¿no? Ahí no procede eso. Evidentemente uno se tiene que defender y muchas veces tiene que ser, pues eso, con violencia. Puede ser que con puños o con cualquier otra cosa, ¿no? Es verdad que eso puede parecer un poquito contradictorio, o sea, ¿cómo voy a amar a ese del que yo me tengo que defender, incluso usando la violencia? Sin embargo, pues ha habido ejemplos de santos que han tenido que participar en guerras, han tenido que participar en situaciones durísimas, donde pues han sido conscientes pues de esta situación dramática. O sea, son soldados cristianos que rezaban por las personas que tenían en el frente enemigo. Hay diarios de soldados cristianos en los cuales se ha constatado esto. Por ejemplo, uno que en España se hizo muy famoso en los tiempos del 36, 39 y un poquito más adelante, es un joven de nombre Antonio Rivera Ramírez. Antonio Rivera Ramírez. Este muchacho de joven se trasladó con su familia a la ciudad de Toledo, es una preciosa ciudad, cerquita al centro de España, cerca de, pues era a una hora de Madrid, y allá destaca en Toledo por su trabajo con la juventud, y siendo el joven, pues a los 16 años, pues ya era como presidente de la Federación de Estudiantes Católicos y poco después fue nombrado presidente de la Juventud de Acción Católica en esa ciudad. En 3 años su actividad era tanta, y estamos hablando de 16, 17, 18 años, que llegó a formar 30 centros en los cuales había casi 3.000 afiliados, jóvenes todos. De hecho, el cardenal Gomá, que fue muy importante, arzobispo de Toledo y primado de España, decía: joven de Acción Católica, mírate como en espejo en la vida y en la muerte de este héroe. Aprende en ellas las lecciones de la vida cristiana de la verdad. O sea, que lo ponía como modelo a la juventud de aquel tiempo. Bueno, estamos en los años en que España tiene que vivir una cruzada en favor de la religión católica, y el 18 de julio del año 1936 este joven se incorpora al Alcázar de Toledo como voluntario, y el Alcázar de Toledo va a ser pues como un baluarte de defensa en aquella ciudad de la religión católica y del estilo patriótico español. Allí destaca por su extremado valor y caridad heroica, de manera que le empiezan a llamar el ángel del Alcázar. El ángel del Alcázar. Hemos dicho el 18 de julio. El 18 de septiembre él intenta rescatar una ametralladora y en ese intento le vuelan el brazo izquierdo, que se tiene que ser amputado, o sea que valor no le faltaba. Y es entonces cuando él pronuncia una frase que se ha convertido en el resumen de una ascética para un combatiente cristiano. Él decía a sus compañeros: disparen, pero disparen sin odio. Disparen, pero disparen sin odio. Cuando el Alcázar de Toledo queda liberado y puede volver a su casa, ¿no? Regresa en un estado gravísimo, pues que allí no había, las condiciones de salud eran muy precarias, ¿no? Pues el brazo amputado, pues imagínense en aquella situación. Bueno, él decía: estoy muy contento
Y ahora ya puedo decir como Jesucristo, no hay parte de mi cuerpo que no me duela. Si el alzamiento acaba el 18 de julio, él entrega su alma a Dios el 20 de noviembre del año 1936, una fecha que, bueno, es un poco significativa para los que somos españoles. El catecismo nos habla de que el que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, o sea, no está cometiendo pecado, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. Hay que reconocer que es una expresión dura, hay que reconocerlo, ¿no? Sobre todo porque dice incluso cuando se ve obligado, se ve obligado. Evidentemente tiene que haber una proporción entre la agresión que se ha realizado y la respuesta que se hace en legítima defensa. Lo podríamos decir de una manera un poquito popular, ¿no? No se pueden matar mosquitos a cañonazos. Tiene que haber una proporción. Es decir, no se debe usar una solución excesivamente grande o drástica para un problema pequeño o insignificante. En otras palabras, pues no se debe exagerar en la respuesta a una situación trivial. De cualquier forma, es una cuestión muy delicada, pero es normal que el catecismo subraye esto. Es necesario que haya una proporción entre la agresión y la respuesta. Lo cierto es que cuando a una persona le están agrediendo, pues no siempre se tiene la frialdad necesaria para poder calibrar esa proporción. Tiene uno como un tiempo como para ver, parémonos un poquito, espérate agresor, voy a calcular a ver si esto está proporcionado, ¿no? A veces las situaciones se dan de tal manera que uno tiene que reaccionar, ¿no? Sobre todo si una situación así, pues no es que todo el mundo estemos preparados, como sé, yo que sé, como soldados o policías, ¿no? Que están acostumbrados a ese tipo de situaciones, ¿no? Si nos aparece una situación de esa manera, pues más bien entramos en pánico, ¿no? Vamos a suponer, yo que sé, un caso extremo con una mujer que está siendo forzada, ¿no? O violada, ¿no? O de repente en una violencia doméstica, ¿no? Pues ahí no es fácil medir una respuesta proporcionada. Quizá con lo que tienes en la mano te defiendes y le das, ¿no? Una plancha es una plancha o si es un cuchillo, ¿no? O a veces una pistola, si es que se tiene ahí, ¿no? Y a veces pues uno va a donde va, quizá al pecho, ¿no? De cualquier modo, son principios de discernimiento moral que incluyen el sentido común. Seguimos avanzando en el punto 2265 y 66. Vamos a empezar leyendo el 2265. La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida de otro. La defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar prejuicio. Por este motivo, los que tienen autoridad legítima tienen también el derecho de rechazar, incluso con el uso de las armas, a los agresores de la sociedad civil confiada a su responsabilidad. Bien, este es el punto. Bueno, en principio, la legítima defensa es un derecho al que uno mismo podría renunciar. Claro que puede haber ocasiones que no solo sea un derecho, sino que también sea un deber. Un deber. Y eso es un poquito lo que está aquí señalando este punto del catecismo. El Evangelio nos habla de la posibilidad de renunciar a la legítima defensa, ¿no? De hecho, Jesucristo renuncia a esa legítima defensa, como bien sabemos, ¿no? Está, por ejemplo, la conversación con Poncio Pilato, ¿verdad? Al cual le dice, pues ¿acaso no sabes que yo tengo poder para darte o quitarte la vida, ¿no? Lo cual responde Jesús, mi Padre podría mandarme una legión de ángeles para defenderme. Igualito pasa esto en el huerto, ¿no es cierto? Pero Jesús renuncia a eso.
También son conocidas aquellas palabritas de nuestro Señor que dicen, si te golpean en una mejilla, tú pon la otra. Cuando te quiten la capa, o cuando te pidan la capa, da también el manto, ¿no? En un determinado contexto, nuestro Señor nos pone un ideal evangélico, que es la posibilidad de renunciar a la legítima defensa. Pero también vendrá a ser una expresión suprema del amor cristiano. Por ejemplo, cuando estamos siendo objeto de una injuria o una difamación contra nosotros. Entonces cabe el planteamiento, bueno, ¿me defiendo o me pongo en manos de la providencia de Dios? Ahí hay que hacer un juicio de prudencia. O de repente cuando se trata del reparto, qué sé yo, de una herencia. Pues, ¿qué hago? ¿Armo un lío acá y exijo lo que es legítimamente mío o cedo en parte para salvaguardar la unión en la familia? Pues ahí también hay que hacer un juicio de prudencia. O sea, puede haber casos concretos en los que el Señor nos pida esa renuncia, pero habrá que discernirlo siempre en oración ante Dios nuestro Señor. Este punto del catecismo lo que nos dice es que en otras ocasiones no será correcto realizar esa renuncia. O sea que se está refiriendo a cuando uno es responsable de la vida de otras personas. En este caso podríamos citar ahí, ¿no? Pues hijos, súbditos o subordinados, etc. Por ejemplo, si la calumnia está siendo motivo de escándalo para otros y es motivo de que otros se alejen de Dios, pues seguramente ahí habrá que tomar una determinación. Pensemos, por ejemplo, el caso de que levantan una calumnia contra un sacerdote, posiblemente ese sacerdote no deba renunciar a la defensa y aclarar la falsedad de esa calumnia, por ejemplo, en defensa, ¿no?, del cuidado que tiene de sus propios feligreses. El discernimiento en cuanto a qué hacer o qué no hacer ante situaciones de este tipo se deberá centrar en qué efectos previsibles va a tener en las demás personas la calumnia que se está haciendo contra este sacerdote o cualquier otra acción de ese tipo. O sea, ¿les va a ayudar a las personas que Dios me ha encomendado? En el caso, por ejemplo, de un papá de familia, pues no podría renunciar de unos bienes que son también beneficio para sus hijos o, por ejemplo, para su esposa. Él tiene un deber de defender esos derechos en una herencia o en lo que fuera. O de repente, frente a una agresión que se dé contra sus hijos. Es decir, no se puede aplicar aquí el principio ahí de poner la otra mejilla, de poner otro hijo, cuando resulta que la otra mejilla no es mía, ¿no? Bueno, esto puede parecer a veces muy evidente, pero puede costar a veces saber, ¿no?, poner el equilibrio y la frontera en lo que uno puede o lo que uno no puede, en lo que uno debe o en lo que uno no debe renunciar en el caso de legítima defensa. Además hay que tener en cuenta que el Señor puede pedir cosas diferentes a cada persona. O sea, no todo el mundo tiene el camino de configuración con la pasión de Cristo y con el Cristo humillado. No todo el mundo tiene esa petición por parte del Señor. Siguiendo con los puntos del catecismo, vamos a considerar ahora dos puntos seguidos porque tienen mucha relación entre ellos, que son el 2265 y el 2266. El 2265 ya lo hemos leído, ¿verdad? Es este que estábamos comentando un poquito ahora. La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida de otro. El 2266, un poquito más larguito, dice esto: a la exigencia de la tutela del bien común corresponde el esfuerzo del Estado para contener la difusión de comportamientos lesivos de los derechos humanos y las normas fundamentales de la convivencia civil.
La legítima autoridad pública tiene el derecho y el deber de aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito. La pena tiene ante todo la finalidad de reparar el desorden introducido por la culpa. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, adquiere un valor de expiación. La pena finalmente, además de la defensa del orden público y la tutela de la seguridad de las personas, tiene una finalidad medicinal. En la medida de lo posible, debe contribuir a la enmienda del culpable. Bueno, de las primeras cosas que se van afirmando acá es que la preservación del bien común exige el tener que colocar al agresor en un estado de no poder causar perjuicios. Existe una obligación moral, no solamente un derecho por parte de las autoridades, de poner a buen recaudo al agresor. Esta es la base moral que la doctrina católica otorga al deber y derecho que tiene el Estado y las autoridades legítimas de perseguir a los delincuentes. Quizá esto es bueno resaltarlo porque de hecho vivimos en una situación que se caracteriza por como principio de anarquía, en donde cada uno se puede llegar a tomar la justicia por su mano. Es decir, una situación donde el bien se lo busca cada uno. Pero desde el primer momento lo que nos está diciendo el catecismo es que existe un bien común, lo hemos resaltado muchas veces, ¿verdad? Y por tanto, pues tiene que haber una forma comunitaria de abordarlo. Es decir, que nadie puede tomarse la justicia por su mano. Entre otras cosas porque casi me atrevo a afirmar que no lo haríamos bien. Pero es que a esta situación de anarquía que hemos señalado, pues también se da, lo hemos dicho también en muchas ocasiones, un elevado grado de subjetividad en la conducta de la gente. Y este grado es tan grande que estadísticamente podemos afirmar, como antes, que no lo haríamos bien. Más bien, obraríamos con muchos atropellos y obraríamos incorrectamente. Por varias razones, ¿no? Porque se juzgue una situación, por ejemplo, desde la herida o desde la indignación, quizá desde un espíritu vengativo, donde el amor propio herido sería el que estaría marcando la pauta. Como ya hemos explicado en el cuarto mandamiento, nosotros como cristianos vemos en las autoridades, en última instancia, la autoridad de Dios, siempre en una mirada de fe. Por lo tanto, esas autoridades tienen el deber de buscar el bien común y, por ende, establecer un régimen penal con la capacidad de poder perseguir los delitos y, en consecuencia, también el deber de poner un régimen penitenciario con la finalidad, pues, de castigar las culpas, con la finalidad de preservar a la sociedad de la posibilidad de delincuentes que puedan seguir actuando y con la finalidad también de rehabilitar al delincuente. Es importante que el régimen penitenciario tenga un aspecto de rehabilitación. De hecho, tenemos desde la sensibilidad cristiana la percepción de que no siempre se cumple esta función de rehabilitación. Algunos tipos de prisiones a veces se convierten, tenemos noticias de ellos, ¿no? Y seguramente ustedes también conocerán, ¿no? Se convierten en lugares en los cuales, lejos de rehabilitarse, todavía llegan los reclusos a corromperse más. En algunos regímenes penitenciarios es corriente observar que alguien ha entrado quizá por un delito menor y sale de allí con la capacidad de cometer delitos mucho mayores. Porque el ambiente en esos regímenes penitenciarios pues corrompe a la persona, ¿no? En lugar de ayudarle a la rehabilitación. Claro, esto nos tiene que preocupar tanto como el quitar de en medio al delincuente. Porque si ese régimen penitenciario pues, no está cumpliendo con la finalidad de una rehabilitación, tenemos que ver que algo está fallando.
Entonces no estamos solucionando el problema con el hecho de meter al delincuente en la cárcel. Si no hay una rehabilitación, más bien lo que estaríamos consiguiendo es que el problema se agrave, porque estaría en una escuela de delincuencia, en lugar de una escuela de rehabilitación social. La Iglesia al respecto tiene una visión crítica, sobre todo ante el riesgo de abusos en los regímenes penitenciarios. Tenemos que pensar que el catecismo es universal, no se hace para un solo país, ¿no? Es universal y es para toda la Iglesia, ¿no? Por tanto, se está dando ahí una doctrina moral que tiene que aplicarse a todos los países y a las distintas circunstancias de todos los tiempos. Entonces, frente a muchos abusos de autoridad que a veces se pueden cometer en los regímenes penitenciarios, pues qué sé yo, tratos vejatorios, pongamos torturas, que siempre van a ser injustificadas, ¿no? Condiciones a veces inhumanas, ¿no? De existencia ya, ¿no? Realmente hay prisiones en el tercer mundo, por decirlo de alguna manera, donde hay muchos reclusos que están en esas cárceles en condiciones muy difíciles y verdaderamente infrahumanas. Entonces ahí la Iglesia levanta su voz pidiendo que haya un trato humanitario en los regímenes penitenciarios, ¿no? Es como una condición indispensable para que se pueda dar la rehabilitación del delincuente. Sobre todo esto se suele estudiar y aplicar en las pastorales de este tipo, ¿verdad? Claro, si no es así, pues como popularmente se dice, ¿no? Pues es peor el remedio que la enfermedad. De hecho, así está en las ordenanzas internacionales. Yo he buscado cómo debería proceder, por ejemplo, en nuestro país, en este sentido, y he encontrado el siguiente reporte, ¿no? Se trata, en este caso, de un estudio o de una aplicación a menores de edad. Y entendemos que lo mismo, y con más razón, se aplicaría a mayores de edad, ¿no? Dice así, ¿no? Las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre la administración de justicia de los menores disponen en su regla 19.1 el carácter excepcional del confinamiento en establecimientos penitenciarios al establecer que el confinamiento de menores en establecimientos penitenciarios se utilizará en todo momento como último recurso y por el más breve plazo posible. Entonces, a partir de este primer principio rector, las disposiciones internacionales sobre la materia pues, están regulando la forma como debe entenderse la privación de la libertad de los menores de edad y están precisando unos principios que deben ser observados por todos los estados en orden a conseguir el cumplimiento de los fines de la resociabilización. Estos principios quiero destacar entre ellos dos que son bastante obvios, ¿no? El principio de garantía y respeto a los derechos humanos y el principio de orientación a la rehabilitación del infractor. Así están formulados. O sea que los niños o adolescentes, en este caso, privados de libertad por orden judicial, deben tener la oportunidad de participar en actividades y en programas que les permita reincorporarse a la sociedad. Tendrían derecho a participar en actividades recreativas, a practicar ejercicios físicos al aire libre. Asimismo, las normas internacionales pues, también disponen que tendrían derecho a profesar y practicar su religión, este punto es bastante importante, en un ambiente de libertad. Es importante porque en otros informes que he podido ir buscando y comprobando, ¿no? Hay aportaciones que se van haciendo, quizá anuales o cada cierto tiempo, sobre cómo los capellanes penitenciarios encuentran estas situaciones, ¿no? Porque si tienen acceso a esos lugares, pues ellos pueden ver, ¿no? Y hay una presencia de la Iglesia, ¿no? Entonces se les pide unos informes, ¿no? Y de ahí se van haciendo unos estudios, ¿no? Entonces, como ellos se dedican a este ejercicio pastoral, en general lo que encontramos es que están contentos con la labor que se realiza, pero se puede constatar que cuando en este proceso de rehabilitación está interviniendo el factor religioso, el éxito es mucho mayor. Sobre todo estamos viendo estadísticas de Estados Unidos.
Y se dice que el acceso a algún tipo de programa de rehabilitación durante la prisión parece bastante común. De hecho, el 85% de los capellanes están afirmando que las prisiones donde ellos trabajan ofrecen programas de rehabilitación y de reinserción social. Se está aplicando la ley, ni más ni menos, ¿no? Pero aproximadamente 6 de 10 capellanes, o sea, el 62%, están afirmando que existen programas relacionados con la religión en las prisiones donde trabajan. O sea, se trabaja en conjunto, digamos, Estado y religión. La mayoría de los capellanes consideran que los programas de rehabilitación relacionados con la religión prosperan tanto en cuanto a su uso como a su calidad. Y entre aquellas personas que trabajan en prisiones con un programa de rehabilitación relacionado con la religión, aproximadamente 6 de cada 10, o sea, un 61%, están afirmando que su uso ha aumentado en los últimos 3 años, porque como se ve éxito, se desea que eso se dé. Y el 35% que se ha mantenido y el 6% que se ha disminuido. O sea, hay lugares en que esto no está funcionando de esa manera. La mayoría de quienes trabajan en prisiones con un programa de este tipo, pues también están afirmando que la calidad de los programas de rehabilitación relacionados con la religión cada vez están mejorando. Esto es un avance muy interesante de pastoral que muchas veces se desconoce. Están mejorando en un 57%, mientras que el 36% está afirmando que la calidad se mantiene prácticamente igual y el 7% afirma que la calidad del programa ha disminuido en los últimos 3 años. Insisto, estas son estadísticas que se recaban en Estados Unidos. En el Perú la cosa no resulta tan fácil porque la situación laboral no es demasiado estable. No resulta tan fácil, me refiero en el sentido de la rehabilitación, porque precisamente, claro, la situación laboral no es demasiado estable, esto lo sabemos todos, ¿verdad? Y claro, eso dificulta que un delincuente, cuando sale de la cárcel y se debe de reincorporar a la sociedad laboral, tiene que buscar trabajo, pues no le resulta fácil porque la gente que está afuera ya no le resulta fácil. Entonces, tiene varias razones que están en su contra. A veces son los factores personales propios, ¿verdad? A veces es la falta de un alojamiento estable, porque quizá después de un tiempo de estar recluido en la cárcel, pongamos 15 o 20 años, regresar a su hogar no siempre es sencillo, y a saber si ese hogar está roto o cómo está. Pongamos el caso de un marido y una mujer, el marido es encarcelado, regresar, pues a veces la mujer ya ha rehecho su vida y a saber, ¿no? Entonces eso dificulta mucho, ¿no? Y luego hay otros factores que son sociales. La mayoría de los criminales retornan a comunidades que están desventajadas, ¿no? Con oportunidades de trabajo pues limitadas. Como ya hemos dicho, el estado de la economía pues también afecta a la reinserción de los prisioneros, ¿no? O sea que resulta que los puestos de trabajo no son demasiados y normalmente se suele pedir un currículum vitae para que te acepten en un trabajo. Y si tu currículum vitae es acabo de salir de la cárcel, pues hombre, si hay 15 para que se vayan a presentar, ¿no? No es que tengas... Claro que si estos programas de reinserción que se realizan en las cárceles, ¿no? Un poquito más ordenadas, porque aquí en este bendito país nuestro, en fin, vienen con un soporte, ¿no? De que ha ido realizando todo esto, ¿no? Y tienen unos sellos, etcétera. Hombre, las garantías son mejores, pero como aquí uno puede ir a Zángaro y hacerse ¿verdad? Un sustentamiento, ¿no? Pues no hay demasiadas garantías, ¿no? La cosa se pone un poquito más difícil. Sin embargo, la Iglesia pues sigue trabajando en eso y reivindica la importancia de un régimen que garantice las posibilidades, porque si no, finalmente lo que tenemos, y esto es lo triste, es que estas personas que salen, aun habiéndose llevado un programa de rehabilitación, hay un tanto por ciento bastante elevado que vuelven a caer en la cárcel. Parece que hay como un 65% de
que se reincorporan una segunda vez, cada vez se va minorando, pero incluso se tienen estadísticas de que hasta por 5 veces otra vez son encarcelados, lo cual la situación es un poquito lamentable, ¿no? Bueno, hay que reconocer que no es nada fácil el trabajito, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve en Guatemala, pues no era extraño ver que cuando el Estado no alcanzaba o no ponía los medios suficientes o incluso los medios que se ponen realmente eran deficientes por varias razones, ¿no? Porque a veces pues se puede coimear al policía o al que está encarcelado, etcétera, ¿no? O se paga al juez, o se paga al testigo, o se paga al mismo abogado que te está defendiendo y resulta que te cobra a ti y luego te le cobra al otro y bueno, todas esas historias que creo que todos podemos aquí sacar unas cuantas, por desgracia. Bueno, pues yo cuando estuve en Guatemala me llamaba un poquito la atención que sobre todo en provincias, aquellas que estaban caracterizadas un poquito por ser de un corte más indigenista, o sea, que se guardaban todavía costumbres, ¿no?, de ese estilo, ¿no?, pues acababan tomándose la justicia por su mano. Y recuerdo que en una ocasión habíamos ido a visitar una de esas zonas costumbristas, muy, muy interesante, muy bonita, ¿no? Pues saliendo de esa zona se había cometido un crimen que era el abuso de una joven. Entonces, como parecía que la policía no acababa de aclarar nada, la población se puso manos a la obra y cortaron todas las carreteras. De repente no podíamos salir de esa región, estamos en la carretera, ¿no?, porque los vecinos decían, de aquí no se va nadie hasta que no encontremos al agresor. No puede ser que entre nosotros, que somos familia, que somos vecinos, haya alguien que no podamos tener tranquilidad con nuestras hijas porque hay alguien. Bueno, pues todas las carreteras cerradas, investigando, entre los vecinos todos se cuentan todo, ¿no? Entonces, por fin, dieron con este tipo, gracias a Dios, que como en el carro nuestro íbamos el sacerdote y unas monjitas que tenían cierta fama de buena conducta en ese barrio, en esa región, nos dejaron avanzar, ¿no? Pero agarraron al culpable y además de propinarle una buena paliza, en ese caso le sentenciaron a unos trabajos en bien de la comunidad a fin de sanarle sus malas costumbres. Pero en otras ocasiones usted podía leer en el periódico que se habían caído encima del ladrón y ha robado, le cortamos la mano. Y en otras ocasiones lo quemaban vivo, porque ya era recalcitrante o resulta que el delito que había cometido era mayor. No piensen ustedes que había recriminaciones por parte del gobierno ni nada parecido. Parece que el gobierno tenía miedo si entraba ahí, de repente es algo quemado, ¿no? Pero es triste, ¿no?, que se tenga que tomar la justicia por la mano, ¿no?, en este sentido y en esta manera, ¿no? Bueno, en general, como podemos ver que hay como una queja social en cuanto que no existe la mano dura que debería haber. Entonces, a pesar de que no niego que la sociedad tiene derecho, especialmente en determinados delitos, ¿no?, tener unas penas más severas, pero tenemos que apostar por el ser humano y por la esperanza de que el ser humano puede cambiar en un principio, no únicamente cristiano, sino en un principio de humanidad. Es decir, que el derecho de que se convierta el pecador y que viva. Esa máxima evangélica tan importante. Sigue diciendo este punto que por este motivo la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y del deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir en casos de extrema gravedad el recurso a la pena de muerte. Por motivos análogos, quienes poseen la autoridad tienen el derecho de rechazar, por medio de las armas, a los agresores de la sociedad que tiene a su cargo. Entonces, volvemos a encontrar esta proporción entre delito y pena. Se generan debates en la sociedad en cuanto que hay delitos que tienen penas que no son proporcionadas o son demasiado blandas, o por el contrario, que son demasiado duras, ¿no? Se pasan por un lado, se pasan por el otro, ¿no? Pero
lo que es obvio es que la proporcionalidad tiene que estar presente, porque es tan malo es matar una pulga a cañonazos como pretender curar el cáncer a base de aspirinas, ¿no? O de paracetamol. Ojalá que no fuera necesaria la policía, pero evidentemente estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Entonces un principio como romanticón, sino que es un principio de que se aplica a la sociedad en la que estamos viviendo, se tiene que aplicar. Una cosa es que nosotros seamos amantes de la paz, pero lo nuestro no es un pacifismo romántico, un pacifismo que se desencarna de la vida real, ¿no? Los cristianos buscan y promueven la paz, por supuesto, pero son conscientes también de que para buscar y promover la paz hay que defenderse a veces con medios armados. Y esto no es negar el principio de que Jesús es el príncipe de la paz. El hecho de que los sacerdotes y los religiosos renunciemos al uso de las armas, por ejemplo, en un servicio militar, no significa que estemos condenando el uso de las armas. Pero es bueno que el sacerdote haga el gesto de no coger las armas y, de hecho, en la mayoría de los estados y de las sociedades se respeta esta decisión al consagrado y al religioso. También sabemos que aquí se te está tocando un tema un poquito delicado, que es el tema de la pena de muerte. Ya hemos hablado en otras sesiones de esto, ¿no? Abundantemente, ¿no? Y por qué se hizo todo el cambio en el catecismo, ¿no? Que ha sido todo un progreso, ya lo explicamos detalladamente en sesiones anteriores, ¿no? Y sin excluir en casos de extrema gravedad el recurso a la pena de muerte, pues es posible, ¿no? Bueno, sobre todo de acuerdo a aquellas aclaraciones que empezó a hacer primero el Papa San Juan Pablo II cuando publica el Catecismo, después publica la Evangelium Vitae en el año 95, donde ya pone ahí unas correcciones, y finalmente viene la corrección del Papa Francisco, que no será en este punto, sino afecta al punto 2267, el que viene a continuación. No vamos a insistir mucho en esta explicación, en este tema, porque ya lo hicimos en su momento y no vamos a repetir todo lo que dijimos. Como está grabado, pues el que quiera, pues que vaya a las grabaciones y con unos canchita, pues que la vuelva a ver y tome sus notas, ¿no? Lo que queda claro es que el Papa ha reformado el 1 de agosto del año, no me acuerdo, el punto número 2267. Bueno. Por tanto, pasamos al punto 2268, aunque creo que lo vamos a dejar ahí, porque hay unas cuantas cositas ahí que sí quiero clarificar. Y ahora ya nos quedan apenas unos minutitos para que den las 9. Así que el próximo día, digamos, ¿verdad? Si Dios quiere, estaremos abordando el punto 2268. ¿Sí? Pues muy bien. Les esperamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José, santos ángeles de la guarda, Nuestra Señora del Monte Carmelo, ya va, estamos a puntito ya de celebrar. Que está grabando todavía. Pero ¿habrá alguna manera de parar eso? Ya viene.